Listo. Vamos para allá. Vamos. Entonces, muy buenas, profesor Bernardo Mesa. Mi grupo conformado por Alida Zamudio y Andrea Oglivi, y mi persona, Miguel Mayorga. Tenemos el gusto de presentar para usted nuestra explicación acerca de nuestro parcial número 3 de torsión. Ok, los temas que vamos a desarrollar en este parcial, o los problemas, serían un problema de tipo torsión pura, otro problema de tipo torsión uniforme y un tercer problema de tipo torsión de ejes estáticamente indeterminados. Este problema lo desarrollamos a mano, pues para que usted notara nuestras grandes habilidades de dibujantes. Y también porque lo exigía. Bueno, en el problema de torsión pura tenemos un eje de aluminio longitudinal que es de 2 metros. Tiene un diámetro exterior y un diámetro interior. El exterior de 60 milímetros y el interior de 40 milímetros. Y se dice que está sometido a un torque, o yo lo consideraría una fuerza de 1800 newton metros. El módulo de rigidez del aluminio tenemos que es 27 gigapascales. Tenemos ahí una pequeña representación de lo que es el problema, el enunciado. Tenemos los datos. Para tener todo en una sola unidad, pues hacemos conversión de los diámetros a metros y del módulo a pascales. Como primer paso se calcula el momento de inercia y se debe usar la fórmula de la inercia teniendo en cuenta que es un eje hueco, que es ay, ¿cómo se dice eso? Un eje hueco. Entonces tenemos que J es igual a pi entre 32 multiplicado por la resta del diámetro externo a la cuarta menos el diámetro interno a la cuarta. Y eso nos da un resultado de 1.2 menos 10 a la 7 metros a la 4. Ok, entonces ahora procedemos a calcular lo que es el esfuerzo cortante máximo, en donde primero vamos a la fórmula de el torque por la C por el momento polar de inercia, en donde primero dividimos el diámetro exterior entre 2, que nos da 0.3, para después entonces calcular el esfuerzo cortante máximo, que nos da, que primero usamos el 1800 por 0.03 entre 1,02 por 10 a la menos 7. Entonces después nos da 54 sobre 1.02 por 10 a la menos 7, que en total nos da 5.29 por 10 a la 5 pascales. Ok, y por último procedemos pues a calcular lo que sería el ángulo de torsión. Para esto utilizamos la fórmula que tenemos aquí, que sería el par por la longitud dividido entre el producto del momento polar de inercia por el módulo. Esto, al final reemplazamos los valores, 1800 menos 2, por 2, perdón, dividido entre 1.02 a la menos 7 por 27 elevado a la 9. Esto al final nos da un resultado de 1.307 por 10 a la menos 3 radianes, que sería adimensional. Entonces, por ese motivo, lo pasamos a grados, y al final nos daría 0.075 grados. Ok, procedemos al siguiente problema de torsión no uniforme. Tenemos un eje escalonado ABCD que consiste en diferentes tramos, en donde los pares de torsión tienen magnitudes de 12.5 kips por pulgadas, de 9,8 kips por pulgada, y la longitud en cada segmento es de 25 pulgadas.
y los diámetros en los segmentos son de 3.5 pulgadas, 2.75 pulgadas y 2.5 pulgadas. Y el material de acero tiene un módulo de elasticidad de 11.6 por 10 a la menos, por 10 a la 3 KSI. Entonces el problema nos pide el esfuerzo cortante máximo en el eje y calcular el ángulo de torsión en grados del extremo D. Y primero procedemos a calcular o determinar los momentos de torque en cada tramo, en donde para el tramo AB calculamos el momento, la sumatoria de momentos, que sería menos TAB más 12.5 más 9.8 más 9.2, que el torque en AB me da 31.5 kips por pulgada. Entonces el tramo BC, que calculamos también el momento de la sumatoria de momentos, que sería el torque BC más 9.8 más 9.2, que me da un total de 19.2 kips por pulgada. Y el tramo CD, como solamente abarca el tramo CD, sería únicamente 9.2 kips por pulgada. Bueno, posterior se busca encontrar el esfuerzo cortante máximo. Entonces tenemos la fórmula que es T por R entre J. Como dice la nota, el problema dio el diámetro, por lo que hay que sacar el radio. Se saca el radio AB, que es 3.5 entre 2, que da 1.75 pulgadas. La radio BC, que es 2.75 entre 2, que eso da 1.375 pulgadas. Y el CD, que es 2.5 entre 2 y es 1.25 pulgadas. Se busca calcular el momento polar de cada tramo. Como no es hueco ni nada como el anterior, entonces se usa la fórmula normal, que sería el diámetro a la cuarta. Y bueno, se reemplaza pi entre 32 por 3.5 a la cuarta. Y eso da 14.732. Pi entre 32 multiplicado por 2.75 a la cuarta. Y pi entre 32 multiplicado por 2.5 a la cuarta. Ahí faltó la unidad a la cuarta, pero eso, básicamente. Ok, esto para el punto número 4, entonces nos pedían pues reemplazar los valores y encontrar el esfuerzo cortante máximo. Aquí vemos las secciones, tenemos la sección AB, la BC y la CD. Para eso utilizamos la ecuación con los valores del par por el radio entre el momento polar de inercia. Reemplazamos los valores en la sección AB, solo para demostración, sería 315.000 libras por pulgada por 1.75 dividido entre 14.732. Eso nos da un total de 3.742.36 libras entre pulgada cuadrada. Eso sería para la sección AB. Para la sección BC, entonces sería repasar lo mismo con los valores correspondientes. Para este caso sería 3.002.61 libras entre pulgada cuadrada. Y para la sección CD, el resultado sería 4.652.92 libras entre pulgada cuadrada. En este caso sería, pues, como vemos, el de mayor valor, por lo tanto sería nuestro esfuerzo cortante máximo, y pues lo podemos expresar como 4.653 por 10 a la 3 KSI. Para el inciso B, entonces nos pide calcular el ángulo de torsión. Para poder nosotros calcular obtener este ángulo, pues utilizamos la igualdad que vemos aquí, que es el ángulo de torsión en D es igual al ángulo de torsión en la sección AB, más el ángulo de torsión en la sección BC, más el mismo en la sección CD. Finalmente, utilizamos la ecuación de par por longitud entre módulo por momento, por la inercia. Entonces, reemplazamos los valores. Asimismo, como hicimos la igualdad, reemplazamos todos los valores correspondientes. Lo que nos da al final que el ángulo de torsión en D sería igual a 0.0175 radianes. Y de igual manera pasamos esto a grados.
lo que nos da un total de 1.002 grados. Ok, para este último problema, creo que es uno de, pues para mí, y creo que para mis compañeras también fue uno de los más, pues como tediosos y complicados, ya que hay que utilizar bastantes conceptos y traer a colación conceptos pasados como las ecuaciones de compatibilidad. Entonces, aquí tenemos una pequeña introducción para este problema, que pues la tuve que hacer literalmente para poder entender cómo se hacían estos problemas nuevamente. Este tercer problema, su tema sería la torsión en los ejes estáticamente indeterminados. Pues pasa que hay algunos problemas de torsión que no se pueden resolver por las ecuaciones de equilibrio, sino que necesitan ecuaciones de compatibilidad. ¿Se ve la llamada? No, sí, ¿no? ¿Aló? Hola, Ups. podemos continuar, Miguel. Entendí. ay, no. Se cayó, volvió. Nunca se cayó, pero bueno. No pasa nada. No pasa Don't nada, worry. tranquila. Eso igual. Fluye. Exacto. ¿Dónde quedé? En el problema, los pasos básicos del problema. Ahí. Ok. Ajá. Entonces, antes de que se cayera, seguimos. Ok. Como decía, pues hay problemas que no se pueden resolver por las ecuaciones de equilibrio, sino que se necesitan ecuaciones de compatibilidad. Pues estos problemas se conocen por ser estáticamente indeterminados. Ejemplo de esto tenemos el diagrama que vemos aquí, que sería pues dos tubos, uno barro y un tubo, mejor dicho, uno que está incrustado dentro del otro, y ambos están empotrados, en uno en una sección A y el otro en una sección B. Pues al estar en los dos empotrados quiere decir que su torsión se dificultaría un poco porque obviamente se les impide girar. Y en el centro se le está ejerciendo un momento o un torque, el cual los va a hacer girar. Entonces, describiendo esto, se tiene una barra empotrada, como ya lo dije, y esto genera unas reacciones en las placas A y B. Como aquí lo vemos, la TA y la TB. Ok, entonces por cada sección hay un momento polar de inercia. Entonces, para nosotros poder resolver este problema, ¿cómo le vamos a hacer? Sería lo siguiente. Vamos a ver el torque que se está aplicando y vamos a sacar nuestras ecuaciones de compatibilidad. Para mi ecuación número 1, voy a tener que mi torque 0 va a ser igual a mi torque en A más mi torque en B. Esa va a ser mi ecuación número 1. Y para la 2, entonces vamos a aplicar lo que sería el ángulo de torsión. Ok. Solamente conceptualizando. El ángulo de torsión en mi tramo AB va a ser igual a mi ángulo de torsión en mi sección AC más el ángulo de torsión en la sección CB. Todo eso va a ser igual a 0. Pues recordamos que la torsión pues, nos lleva a la forma que tenemos aquí, que esta ecuación ya la venimos repitiendo en todos los problemas. Para el tramo AC, entonces podemos decir que sería igual par en A por longitud en A, por el módulo, por el momento polar en A, por el módulo. Y para el tramo CB va a ser lo mismo, solamente que negativo en el par. ¿Por qué? Porque está girando en el sentido opuesto. Entonces, los pares vendrían siendo las reacciones. Por lo tanto, igualamos estas dos ecuaciones, reemplazamos o simplificamos los valores que tenemos iguales. Mediante la comparación nos va a dar esta ecuación de compatibilidad. Y eso es más o menos lo que se tiene que hacer para encontrar los ángulos de torsión o los esfuerzos internos o externos. Entonces, una vez ya entendido más o menos este concepto, podemos pasar al problema.
este sería más en sí el problema número 3, que tiene 3 incisos o 3 incógnitas principales, o 3 preguntas que nos hacen. ¿Qué sería este problema? Sería este diagrama que vemos aquí. Tenemos una barra de aluminio, que sería esta que tiene la punta roja, una barra de aluminio, la cual está incrustada en un tubo de bronce. Esta barra de aluminio no llega hasta el final del tubo de bronce, sino que llega hasta el punto C. Y el tubo de bronce está incrustado en esta pared que tenemos aquí. Ok, entonces, nos dan los módulos del aluminio y nos dan el módulo del bronce. Uno sería 39 gigapascales y el otro sería 27 gigapascales. Entonces, en la A, en el inciso A, nos pide el diagrama de par-torsión a lo largo de la barra de aluminio. El diagrama de par-torsión sería este que tenemos aquí. Simplemente sería, pues, demostrar cómo se está distribuyendo el par-torsión a lo largo de este diagrama. Más o menos sería desde la sección A a B, a la BC y a la CD. En la sección AB tenemos que se está efectuando un par-torsión de TA que serían 800 Nm. Es el que vemos en esta parte. Está girando en sentido antihorario, que es este que vemos aquí. Pero para la sección BC y CD hay un problema. ¿Qué pasa? Que pues una barra está dentro del tubo, entonces no se puede demostrar pues a cabalidad qué es lo que está pasando adentro, sino que pues se hace como una especulación. Se diría solamente que pues los 800 que van hasta la B se restarían con los 600 que están acá. ¿Por qué? Porque uno está girando antihorario, el otro horario. Entonces, como se restan, sería después de la B, 200. Pero entonces, como les digo, hay un problema porque el aluminio solo llega hasta la C. Entonces, no se puede saber cómo se está distribuyendo dentro del tubo de bronce. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, tenemos que aplicar ecuaciones de compatibilidad para saber cómo se distribuye y cómo sería el diagrama de verdad. Entonces, sacando las ecuaciones de compatibilidad, podemos decir que mi momento distribuido serían 200 Nm, que es igual al par de el aluminio en la sección BC más el par de bronce en la sección BC. Esta sería mi ecuación número 1. Entonces, como la barra está firmemente unida al tubo de bronce, al aplicarse la fuerza se deberán deformar de igual forma para que se mantenga la unión, porque si no, entonces se rompe y va una por un lado y otra por otro. Entonces, el ángulo de torsión del aluminio va a ser igual al ángulo de torsión del bronce, como ya dije. Esto se reemplaza la fórmula que ya conocemos y luego se igualan. Una vez igualadas, entonces se van simplificando los valores que ya tenemos iguales y nos da nuestra ecuación número 2, que sería el par del aluminio en la sección BC es igual al par del bronce en la misma sección, multiplicado por todo este producto que tenemos aquí, que serían los momentos de inercia en bronce y aluminio y el módulo de bronce y aluminio. Esta sería mi ecuación número 2. Ya con esta expresión, entonces podemos encontrar lo que pues está experimentando la barra de aluminio ahí adentro, que no va a ser los 200 Nm, sino otro valor mucho menor, porque obviamente se va a distribuir, porque es una sección bastante grande, entonces se tiene que distribuir, no se puede aplicar todo de igual manera, porque no hay la misma cantidad de materia. Entonces, para la barra de aluminio, el momento polar de inercia va a ser igual a este que está aquí, o ponemos la ecuación de pi entre 32 por el diámetro al cuadrado, reemplazamos los valores y nos da 164.895 milímetros a la cuarta. Esto lo podemos pasar a metro, lo podemos pasar a noción científica para poder trabajarlo como uno se le haga más fácil, pero bueno, depende de la persona. Luego hacemos lo mismo para el bronce. En este caso sería, como es hueco, sería el diámetro exterior menos el interior a la cuarta y nos da 1.107 por 10 a la 6 metros cuadrados. Ok. Ya para terminar con esta parte A, entonces pues seguimos reemplazando los valores dentro de nuestra ecuación de compatibilidad. Aquí tenemos los valores que encontramos.
del momento polar de inercia y lo del módulo que ya nos estaba dando el problema. Al final nos da este valor que tenemos aquí, 1.03189 por 10 a la menos 9. Ahora entonces se reemplaza entre la ecuación número 1, que nos va a dar como resultado una fracción, que es 0.1, que va a ser aproximadamente 1.032 por 10 a la menos 9 en el bronce. Reemplazando esto, sería que los 200 Nm van a ser igual al 1.1 del bronce. Es decir, que esto se divide y nos va a dar que el par torsión distribuido dentro de este tubo de bronce va a ser igual a 181.8 Nm. En vez de 200 sería 181. Entonces, simplemente para encontrar lo que nos falta, restamos ese 181 menos los 200 y nos va a dar 18.2 Nm. Y así podemos terminar nuestro diagrama de par torsión, porque ya sabemos que la primera parte va a ser de 800 Nm y una vez que entra la barra de aluminio al tubo de bronce, va a ser de 181.8 Nm. Y cuando se termina la barra de aluminio en adelante va a ser de 18,2 Nm. Y esa pues sería la parte A. Bueno, en la parte B nos preguntan cuál sería el ángulo de torsión del bronce. Sabiendo que los datos que hemos conseguido, ay, Miguel, no entiendo qué dice ahí, pero ajá, ya con todo lo que hemos conseguido, entonces se hace la sección de la barra de aluminio. Vemos cómo según su distorsión, ay, Miguel, no entiendo qué dice ahí. Ok, no, ahí solamente reemplazas, o sea, nomás reemplazas dentro de la Sí, ecuación. o sea, yo entiendo que reemplazo, pero tengo que dar contexto, pero ajá, bueno. Ok, Para el ángulo del bronce, que es la sección BD, se tiene que el ángulo del bronce BC más el ángulo del bronce CD, y se van a reemplazar los valores que ya habíamos obtenido. Entonces se tiene que el ángulo del bronce es igual a 181.8 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Eso es un menos. Por 360 por 10 a la menos 3 metros entre 1.07 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta, multiplicado por 39 por 10 a la menos 3. Y para el lado del bronce CD se tiene que 200 por 10 a la 3 por 250 entre 1.107 por 10 a la 3 metros a la cuarta por 39 por 10 a la 3. Se tiene 1.57 por 10 a la menos 3 más 1.15 por 10 a la menos 3. Eso daría un total de 2.72 por 10 a la menos 3 radianes. Y bueno, como ya se había mencionado, por ser adimensional, se tiene que hacer la conversión a grados y eso nos daría 155 grados. Básicamente eso. Ok, para la incógnita C, nos pregunta por la magnitud y la ubicación del cortante máximo en el tubo de bronce. Entonces, en esta parte sabemos que el primer tramo BC está transmitiendo 181 newton por metro y el segundo tramo 200 newton por metro. Como el momento polar de inercia y el módulo de elasticidad es el mismo, entonces podemos decir que está ubicado entre el tramo CD. Entonces lo que tenemos que hacer es el tramo CD, calcular el esfuerzo cortante máximo, que sería el par CD de bronce menos el radio externo sobre el momento polar de bronce.
que sería 200 por 10 a la 3 newton por milímetros por 30 milímetros sobre 1.107 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, que nos daría en total 5.41 megapascales. Entonces, para la siguiente parte, en el tramo CD, para poder encontrar el esfuerzo cortante mínimo, estaríamos como utilizando la distancia mínima del eje del tubo, que en este caso sería la distancia del radio interno que tenemos en el tubo, que sería el esfuerzo cortante mínimo, que sería el par CD de bronce menos el radio interno sobre el momento polar de bronce, que sería 200 por 10 a la 3 newton por milímetro por 18 milímetros sobre 1.107 por 10 a la 3 metros a la cuarta. Arriba me equivoqué, dije metros a la cuarta. Entonces el esfuerzo cortante mínimo sería 3.25 megapascales. Entonces, para concluir en este problema, nos ayuda a entender más acerca de las deformaciones de una barra cuando se incrusta de forma fija dentro de otra y ambas sufren momentos de torsión en sentidos opuestos, por lo que nos ayuda a conocer nuevos conceptos y además nos prepara para los desafíos de nuestra carrera. Bueno, hemos terminado. Gracias. Gracias, profe. De nada. Listo, entonces ya, me termina la noche. Listo, muchachos. Un 100. Acepto menos, profe.